La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser. ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. En la cadena Ser. Punto de fuga. Con Javier Bañuelos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy os invitamos a viajar con nosotros, os vamos a llevar hasta Magdalena Medio, un extenso valle entre las cordilleras colombianas que atraviesa el río Magdalena. Allí, el petróleo es una de las grandes fuentes productivas de la región, pero también es una de las mayores amenazas para quienes defienden el medio ambiente. El yugo del poder persigue a quienes luchan por un mundo más justo, entre ellas nuestra invitada hoy en Punto de Fuga, Yuli Velázquez. Yo he sufrido 3 atentados directamente y amenazas y hostigamientos. La impunidad es fuerte, asesinan la gente, asesinan los pescadores, los lanzan al río. Si somos de buenas, encontramos los cuerpos. Si no somos de buenas, se pierden los cuerpos de estas personas que asesinan. Pues me contactaron varias familias que también asesinaron a sus familiares, les cortaron la cabeza, los lanzaron al río y que todo esto son hechos de impunidad que hasta el día de hoy nadie responde. Bueno, con relatos como este nos sorprende que Colombia siga siendo uno de los países más peligrosos de todo el mundo para defender los derechos humanos, un nivel de extorsión y de violencia que no se ha disipado con la llegada de Gustavo Petro al poder. De hecho, todavía son muchos los civiles desaparecidos en esa región colombiana. En Barranca Bermeja se habla alrededor de 6.000 personas desaparecidas en el Magdalena Medio, en la región del Magdalena Medio. Pero este es un subregistro, ni siquiera la Unidad Nacional para las Víctimas tiene un registro propio, real, del Gobierno Nacional de cuántos desaparecidos y desaparecidas hay en Colombia. Credos ha documentado 3 informes que ha entregado a la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas. Hemos entregado alrededor de 165 casos de desaparición forzada como tal. Colombia va a ser hoy nuestro primer destino, pero tenemos más. En un mundo con más de 30 guerras abiertas, nadie duda de la necesidad de ayudar a los más débiles. Sin embargo, hay prioridades y prioridades. Hoy en Punto de Fuga vamos a retratar una de las mayores vergüenzas de la llamada comunidad internacional: el incumplimiento sistemático de la financiación para atender las grandes emergencias humanitarias. Bueno, mientras los países de la OTAN corren para cumplir el objetivo de alcanzar el 2% del PIB en defensa, un compromiso que de hecho han logrado ya 24 de los 34 países de la Alianza Atlántica, esos mismos estados están muy lejos de alcanzar el ansiado reto de llegar al 0,7% del Producto Interior Bruto a la ayuda humanitaria. Pues es muy difícil entender que estemos cumpliendo otros objetivos de financiación como el de la defensa. En cualquier caso, la guerra, ¿no? La lucha de World Vision, de organizaciones como World Vision, es esa, ¿no? Es la de decir, hay fondos, pueden invertir fondos en desarrollo humanitaria, entonces hagámoslo, ¿no? Exijamos a la comunidad internacional, exijamos a la ONU que exija a sus Estados miembros que cumplan con ese porcentaje. Bueno, basta con coger los datos de la propia ONU. Naciones Unidas reconoce que ahora mismo, de los 48.000 millones de dólares que necesitan para atender las emergencias humanitarias que hay ahora mismo en todo el planeta, solo han recaudado 8.300 millones, es decir, poco más del 17% de lo que necesitan. Podríamos pensar que es algo excepcional de este año, pero no. Si repasamos los últimos años, vemos que esa infrafinanciación es crónica. Sin ir más lejos, el año pasado solo se recaudó el 43% de lo que se necesitaba. World Vision ha publicado un informe en el que han medido el impacto que está teniendo esa infrafinanciación en el recorte de las raciones que reciben los refugiados. Recortes que están generando situaciones terribles. Cuando estuve en Kenia tuve la oportunidad de conocer a una niña de 17 años que me comentaba que iba a la tienda a comprarle comida a sus hermanos cuando ya llevaban días sin comer y la situación era insoportable. Iba a la tienda a comprar comida y me comentaba ella, ¿no?, que después de que le diese las bolsas de comida, pues ella se iba a la parte de atrás de la tienda con el dueño para pagarle con su cuerpo. Aquí en Punto de Fuga vamos a detallar cómo esas crisis alimentarias están provocando que haya aumentado, por ejemplo, de forma alarmante la violencia sexual, la trata de menores o también el matrimonio infantil. Por ejemplo, en Afganistán
donde el 97% de los niños encuestados vinculan el hambre con los matrimonios forzosos. Se están casando para evitar morir de hambre. Es que, claro, la ausencia de oportunidades te hace tomar decisiones drásticas. Entonces, cuando eres una niña de 14, 15 años que no tienes que comer y te vas a morir de hambre y te sale una opción, que es que seas entregada a matrimonio y se supone que esa persona va a cuidar de ti y te va a dar de comer, pues es lo que muchos niños y niñas de Afganistán se están viendo obligados a hacer. Pues hablando de prioridades, precisamente esta semana hemos conocido que cada vez hay más armas nucleares cargadas en el mundo y que cada vez son más modernas. Es la conclusión del principal organismo que monitoriza las armas nucleares en el planeta, un tema muy preocupante que vamos a analizar en el Observatorio de Punto de Fuga con nuestro compañero Antonio Martín, que ha hablado con Albert Caramés, director de la Fundación Per la Pau. Si bien es cierto que las cifras absolutas están muy lejos de las de la Guerra Fría, de las 12.121 cabezas nucleares constatadas y registradas en enero de 2024, cerca de un 79%, 7.585, estaban en disposición de ser desplegadas y utilizadas, cifras muy superiores a las del año anterior. China está desplegando por primera vez en tiempos de paz su arsenal nuclear y a una velocidad más deprisa que ningún otro país. Las proyecciones nos hacen ver cómo a final de esta década China podría tener tantos misiles balísticos como Rusia y Estados Unidos, lo cual hace ver que se está erigiendo claramente como una tercera potencia en materia de seguridad internacional, buscando la alternativa a las ya mencionadas Rusia y Estados Unidos. Conecta. Este mundo también importa. Bueno, y como siempre al final del programa nos daremos una vuelta por Mundo Express, hoy con especial atención a los refugiados. Esta semana, como sabéis, ha celebrado el Día Mundial y aquí en Punto de Fuga nos vamos a centrar en la pesadilla que sufren los periodistas que viven en el exilio tras las amenazas de muerte que han recibido, por ejemplo, en países como Nicaragua, Afganistán o en Irán. Precisamente allí, la Premio Nobel de la Paz, Mohammadi, ha recibido su sexta condena por propaganda contra el sistema. Aquí en la SER hemos hablado con su marido, que relata de esta forma cómo es su vida en prisión. Y no es solo que te aíslen en una celda, te quitan todo. No tienes nada, no hay visitas. Es una técnica para que confieses por esos cargos que te imputan, aunque, como he dicho, pueda suponer tu ejecución. Pues es todo lo que tenemos preparado para la próxima hora de programa. No hay tiempo que perder. Comenzamos. Fui criada en Puerto Casabe, un puerto que queda en el sector de Antioquia. Me enseñaron mis abuelos a cuidar el agua. Julie viene de una familia de pescadores. Su papá fue víctima de actores armados en el conflicto. Por ser pescador, le atentaron contra su vida mientras pescaba en una ciénaga. Y esto la lleva a generar unos procesos de resistencia. Primero a creer en lo que hacía su padre, que era vivir de la ciénaga, querer el agua y defenderla. No somos profesionales, biólogos o químicos, pero conocemos al interactuar con la naturaleza, sabemos muchas formas de contaminación que se presentan. Hay diferentes actores, pero tenemos un principal, que es la industria petrolera. Aquí no se puede meter la mano porque acá uno siente el olor y ya siente el olor a crudo de refinería acá, porque todo lo que sale de la refinería baja por acá. Empezamos a alertar a las instituciones. Visítenos, presten atención, se está muriendo la fauna, se están muriendo los manatíes, se están muriendo las babillas. Por lo menos los actores que han sido los que han hecho la mayor contaminación en la ciudad son gente poderosa, que tienen dinero, que pueden moverse de muchas formas y silenciar a los que denunciamos. Julie Velázquez, ¿qué tal? Bienvenida a Punto de Fuga, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por esta gran invitación acá a este escenario. Bueno, gracias a ti por estar con nosotros. Es duro escuchar, ¿no, Julie? ¿A qué te enfrentas en tu día a día, ¿no? Allí en Colombia. Sí, es muy fuerte.
Es muy fuerte porque no sabes en qué momento te van a asesinar. Claro, porque históricamente Colombia ha sido y es uno de los países más peligrosos del mundo para defender los derechos humanos. Los datos lo avalan, 662 activistas han sido asesinados en Colombia desde 2020. Yuli, tú misma has sufrido, ¿no?, también esas amenazas. Sí, yo he sufrido 3 atentados directamente y amenazas y hostigamientos. ¿Por parte de quién? Pues se desconoce hasta el momento, pues son grupos al margen de la ley que hay dentro de la zona donde vivo, en Barranca Bermeja, y es muy difícil porque ni siquiera la fuerza pública o las instituciones a cargo pueden detectar quiénes son los que están detrás. Uh-huh. ¿Y hay impunidad hacia esos grupos? La impunidad es fuerte, asesinan la gente, asesinan los pescadores, los lanzan al río. Si somos de buenas, encontramos los cuerpos. Si no somos de buenas, se pierden los cuerpos de estas personas que asesinan y lanzan al río. ¿Y por qué ese acoso? Bueno, los pescadores artesanales hemos estado siempre en medio del conflicto. Tristemente, en una barca navegamos por el río, por las ciénagas, y en medio de esta navegación se encuentran de los diferentes actores armados que hay en la zona. Bueno, y a pesar de toda esa violencia, de esas amenazas, de esos asesinatos, aún así, no tiréis la toalla, ¿no? ¿De dónde sacáis la fuerza para seguir con vuestra lucha? Bueno, cuando dependemos directamente del río, de la pesca, es nuestro sustento, es nuestra única alternativa. Pues tenemos 2 opciones: seguir haciendo resistencia y que se haga justicia, justicia por nuestros muertos, justicia por la naturaleza. Y la segunda opción es salir corriendo, desplazarme del territorio, pero no sería la opción más adecuada porque voy a sufrir, al igual que con mi familia, aparte de que va a ser algo nuevo para mí en actividades diferentes que no conozco. Bueno, para situar a nuestros oyentes, Yuli Velázquez es la presidenta de la Federación de Pescadores Artesanales, Ambientalistas y Turísticos del Departamento de Santander, FEDEPESAN, y acaba de llegar de Alemania, Yuli, si no me equivoco, porque allí Amnistía Internacional precisamente te ha entregado el premio de Derechos Humanos, ¿no? Así que enhorabuena por ese premio y saber también qué impacto ha tenido para tu colectivo y para tu lucha el haber recibido ese premio por parte de Amnistía Internacional. Bueno, esto más que el premio yo le llamo el reconocimiento, la memoria a esos pescadores que han asesinado, que han lanzado al río. Ese reconocimiento internacional que nos realizan, pues es muy positivo, se ha recibido con mucho positivismo, porque el día siguiente, después de recibir el premio, a mi WhatsApp, pues me contactaron varias familias que también asesinaron a sus familiares, les cortaron la cabeza, los lanzaron al río, y que todo esto son hechos de impunidad que hasta el día de hoy nadie responde. Entonces es la impotencia que sentimos los familiares, en que en muchas ocasiones nos toca quedar en silencio, callados. A mí me tocó esperar más de 2 décadas para poder hablar de ese sufrimiento, de nuestros muertos, de todo lo que vive un pescador artesanal, de todo lo que vive una pescadora artesanal, donde nuestras únicas herramientas son el canalete, la atarraya y la canoa, que es lo que utilizamos para poder ir al río y buscar capturar nuestro alimento. Yuli, tú vives en Magdalena Medio, es un extenso valle, ¿no?, entre la cordillera colombiana, atravesado por el río Magdalena. Allí creo que el petróleo es vuestra principal amenaza, ¿no? O sea, el detonante del conflicto es el petróleo. Saber por qué ahora mismo es la gran amenaza y qué pasa ahora mismo allí con una empresa, en concreto con Ecopetrol. Bueno, directamente Ecopetrol es la empresa más grande pues que existe en Barranca Bermeja, es la refinería más grande que existe, y por medio de esta refinería pues hay malos manejos en todo lo que tiene que ver con el tema ambiental, y todos estos residuos por años han caído directamente al Caño Rosario, y Caño Rosario conecta con otro caño llamado Caño San Silvestre. Con el pasar de los años, pues en la actualidad estamos viviendo las consecuencias de todos esos años donde han hecho malas prácticas de controlar todos estos contaminantes tóxicos, todos estos residuos que caen directamente a nuestros ríos, a nuestras ciénagas, y se ven las consecuencias porque mueren muchísimos animales. Tenemos uno en especial que es el manatí antillano, que se encuentra en vía de extinción, y este año 2024 fue el detonante donde más de 3 especies murieron en menos de 4 meses. Miles de peces mueren donde muchas familias se acuestan sin comer. Entonces es algo intolerable, y hemos hecho el llamado a toda la autoridad competente que se acerquen al lugar, porque hay que controlar esto. Tenemos que también observar todos los cambios que tenemos con el cambio climático, y para nosotros significa
Tener el agua sucia es sinónimo de muerte, sinónimo de no tener el alimento, y en estos momentos, si bien la empresa para algunos ha generado desarrollo, para los pescadores artesanales ha generado desplazamiento, ruinas y muerte porque nuestros ríos y ciénegas están contaminadas. Bueno, hablabas antes de gente muy poderosa detrás de estas empresas. ¿Qué tipo de apoyo y quién avala, por ejemplo, el poder que ejercen sobre vosotros empresas como Ecopetrol? Bueno, estas empresas trabajan también con contratistas, los contratistas trabajan con otras personas y eso es una correlación directa que hay de muchos vínculos de otros actores que también están ahí, y en este caso las amenazas mías inician por un contrato donde Ecopetrol entrega 5.000 millones de pesos a la CAS, que es la Corporación Autónoma Regional de Santander, que es la que debe velar porque gocemos de un ambiente sano, y ahí en este contrato suceden unos hechos de corrupción bastante fuertes que los tenemos denunciados en la Fiscalía Segunda en la ciudad de Bucaramanga, muy cerca de Barranca Bermeja, con el caso 003-00980 del 2019. Y esto fue el detonante porque observar esos hechos de corrupción se observa cómo manipulan desde las instituciones, desde la gente poderosa que se mueve detrás. Entonces es bastante fuerte toda esta persecución porque nunca se veía un pescador o una pescadora artesanal denunciar hechos de corrupción donde nosotros no conocemos nada de contratación, pero aún así buscamos ayuda con profesionales que nos explicaran toda la situación de prácticamente cómo lavaban el dinero, cómo se robaban el dinero, donde se inventaban proyectos de recuperación en el río, en la ciénaga. No puedo evitar, Yuli, quitarme de la cabeza la palabra impunidad que has usado anteriormente para hablar, ¿no?, de nivel de bestialidad que ejercen estos grupos sobre vosotros. Te quería preguntar también un poco por el respaldo político que habéis ido recibiendo en estos años por parte de las autoridades, ¿no? Porque claro, quería saber, por ejemplo, qué incidencia ha tenido los dos últimos gobiernos, por un lado los últimos años del gobierno del presidente Iván Duque y también el primer año, ¿no?, del presidente Gustavo Petro. ¿Habéis sentido respaldo o tenéis algún tipo de apoyo institucional para poder tener un poco de tranquilidad o una situación algo mejor? Bueno, finalizando el presidente Duque, realmente lo que recibimos nosotros fue mucha más persecución porque realmente no sabemos esa impunidad que existe, que a pesar de que están las pruebas, están las denuncias, está todo, pues no actúan desde las instituciones. Y si bien ahora tenemos un gobierno del cambio, que es el gobierno del presidente Gustavo Petro, pues también le queda muy difícil al presidente venir a solucionar las problemáticas que por años han estado manejando los mismos partidos políticos que por años se han comido todo el país. Se habla también mucho, ¿no?, de un concepto, la protección colectiva. Quería preguntarte en qué consiste o qué significa eso de protección colectiva y cómo os podría ayudar ahora mismo a vosotros. Bueno, inicialmente pues yo cuento con un esquema de seguridad que son 2 hombres de protección, un chaleco y un vehículo blindado, pero mis demás compañeros, porque somos bastantes en la federación, los demás directivos, los demás pescadores, pues no cuentan con este esquema, y en estos momentos ya tuvimos un caso del 22 de mayo del 2024, que el día 17 salen amenazas con panfletos por parte de las AGC, en las cuales nos dicen que tenemos 48 horas, 24 horas para salir de la ciudad, y 2 días después, entonces un carro fantasma atropella al secretario de la federación, el compañero Osvaldo Beltrán. Por fortuna, gracias a Dios, está con vida, está con su pierna leccionada, y lo más triste es que se acerca uno a las autoridades a que investiguen, y el simple hecho es que lo revictimizan a uno porque entonces empiezan a preguntarle: ve tú mismo, quién fue, cómo fue, averíguate con los vecinos, cómo era el carro, de qué color. Entonces es uno la víctima, pero al mismo tiempo le toca ser uno el investigador porque quedan muy cortos ante las investigaciones que realmente deben de tener con responsabilidad. ¿Se acostumbra uno a vivir siempre con un chaleco antibalas? Uy, pues para mí como mujer ha sido realmente muy difícil, aparte porque esto es bien pesado, me maltrata, pero le toca a uno porque ¿qué más? Si bien pues tenemos otras áreas de la cabeza, otros lugares donde nos pueden disparar, si bien esto es algo pues que protege un poco, pero que al mismo tiempo también se convierte como en algo dificultoso porque se imagina una mujer pescadora montada en una canoa lanzando la atarraya con un chaleco de eso. Yuli, la investigación de Amnistía Internacional allí en Colombia ha dado lugar a un informe que lleva por título una pregunta muy inquietante: ¿por qué nos quieren matar? ¿Cuál es la respuesta a esa pregunta? Bueno, yo creo que lo más difícil es cuando un pescador descubre hechos de corrupción
y de la misma empresa que es la que entrega los dineros, pero es la misma que realiza la contaminación en los ríos y ciénegas. Entonces esto es una relación que realmente pues contaminan y se niegan. Simplemente Ecopetrol y la refinería dice que ellos son amigables con el medio ambiente. Entonces es una doble moral que existe, porque las realidades dentro del agua es otra. Y al mismo tiempo porque los dineros que entregan para la recuperación de los ríos o las ciénegas pues terminan en manos de los mismos ladrones, que son los que dicen que deben de velar por nuestro medio ambiente, porque los dineros quedan allí, no son bien ejecutados. Bueno, Yuli hoy no viene sola, hoy también nos acompaña Iván Madero. Iván es también defensor de derechos humanos y miembro de la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos, Credos, con la que lleváis ayudando precisamente a activistas como Yuli. Iván, bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Bueno, de hecho Credos es una de las organizaciones defensoras de los derechos humanos con más historia en esa región de Colombia, que nació en una época de represión militar, también paramilitar. Esa era la principal amenaza, Iván, pero parece que esa amenaza no se ha disipado del todo aún ahí en la zona, ¿no? No, aunque han dado avances los procesos de paz que se han dado a través de los tiempos, el conflicto armado persiste en Colombia y en regiones como el Magdalena Medio, y bueno, las graves violaciones a los derechos humanos siguen existiendo, y la violencia sociopolítica está ahí y afecta no solamente a las comunidades rurales urbanas, sino también a los diferentes liderazgos que estamos allí, defensores de derechos humanos, lideresas ambientales, comunidades pescadoras, y el conflicto armado tiene una fuerte relación con las afectaciones ambientales que hacen empresas como Ecopetrol u otras empresas públicas, igualmente finqueros, empresarios que viven a orillas de los cuerpos de agua, pues afectan este medio ambiente y generan esa relación de actores armados que no se identifican y que atentan contra la vida de los defensores y defensoras. Iván, creo que también lleváis a cabo un papel fundamental en el acompañamiento a los familiares de las personas víctimas de desapariciones forzosas. De hecho, creo que tenéis ya vuestro propio equipo, ¿no?, de búsqueda. ¿De cuánta gente estamos hablando ahora mismo desaparecida? En Colombia hay un subregistro indeterminado de población desaparecida. En Barranca Bermeja se habla alrededor de 6.000 personas desaparecidas en el Magdalena Medio, en la región del Magdalena Medio. Pero este es un subregistro, ni siquiera la Unidad Nacional para las Víctimas tiene un registro propio real del gobierno nacional de cuántos desaparecidos y desaparecidas hay en Colombia. Credos ha documentado 3 informes que ha entregado a la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, que este organismo extrajudicial sale de los acuerdos de paz firmados en el 2016. Hemos entregado alrededor de 165 casos de desaparición forzada como tal. Igualmente somos reconocidos ante la Jurisdicción Especial para la Paz como una organización víctima, pero también representamos jurídicamente ante la Jurisdicción Especial para la Paz alrededor de 165 víctimas. O sea, solo hacemos acompañamiento a la población víctima, a la población pescadora, a los campesinos. Bueno, Creo lleva 36 años defendiendo la vida y los derechos fundamentales en la región del Magdalena Medio. Le preguntaba antes a Yuli por el apoyo institucional, ¿no?, de los gobiernos allí en Colombia. En tu caso, Iván, quería preguntarte también por la justicia. ¿Creéis y confiáis en la justicia ahora mismo allí en Colombia ante este tipo de casos de corrupción que comentaba Yuli, o por ejemplo casos tan graves, ¿no?, como esas desapariciones forzosas de estas familias? Desafortunadamente no. Allí los colombianos y colombianas tenemos desconfianza institucional, y aún más con la Fiscalía General de la Nación, por esta impunidad que históricamente se ha dado y que no hay una solución como tal. No hay investigaciones reales frente a los casos como los 3 atentados que ha sufrido Yuli, o como los atentados que han sufrido los defensores de Credos, que hemos sufrido atentados, hemos sufrido la presencia y la vigilancia de actores armados. El año pasado nos colocaron una caja bomba que venían con panfletos del ELN. Ese otro día nos tirotearon unos frentes de seguridad, y estos casos
no hay una progresión en la investigación como tal. Entonces, hay una desconfianza por esta estela de impunidad, más sin embargo también se ha detectado que funcionarios públicos, en este caso de Fiscalía, también tienen una presunta relación con actores armados, narcotráfico o delincuencia organizada. Yo creo que uno de los graves problemas que tiene Colombia es la justicia, el acceso a la justicia. Ahí está el cuello de botella, porque no hay una judicialización real, una respuesta a las denuncias de los defensores y defensoras de derechos humanos. Y para ir terminando, Iván, hablando de actores, ¿no?, de estos grupos armados, también te quería preguntar qué papel está jugando ahora mismo allí en Colombia, en esa región, grupos como por ejemplo las autodefensas gaitanistas de Colombia. ¿Quiénes son? ¿Quién es esta gente? Bueno, nosotros los identificamos y los describimos como son los herederos del paramilitarismo de antaño, de los que negociaron en el gobierno de Uribe en el 2005, pero que han ido mutando, ¿verdad? Y han ido proyectando una nueva forma del modelo paramilitar en Colombia. Entonces, hoy tienen todo un control militar, porque son todo un ejército, tienen un control social y un control económico alrededor de las economías ilegales, alrededor del narcotráfico, de los cultivos de coca, de la extracción minera ilegal, pero también generan un control social, porque obligan a la gente a desplazarse o a confinarse en sus casas, en sus veredas. Hoy este grupo representa ese nuevo proceso de modelo paramilitar en Colombia, al lado de la ultraderecha colombiana como tal, y que creemos que eso generó una presión casi que obligando al gobierno a reconocerlos como un actor beligerante dentro del conflicto armado. Bueno, Juli, en unos días regreséis a Colombia. ¿Qué te llevas de España? ¿Qué vas a transmitir allá a tus compañeros de la gira que habéis hecho con Amnistía Internacional aquí en nuestro país? Bueno, lo principal es el acercamiento que hemos logrado, ese lobby que se ha logrado. Credos también tiene una tarea bastante fuerte, porque allí nos esperan las familias de aquellas personas pescadoras también. Entonces hay mucha esperanza. Este reconocimiento visibiliza realmente el rol de las pescadoras y los pescadores artesanales en Colombia, el rol de esos cuidadores. Somos esos guardianes. Yo soy una mujer anfibia. Entonces hay esperanza de que realmente desde el gobierno nacional colombiano pues se pueda escuchar y se pueda realmente tomar acciones donde nosotros podamos permanecer en el territorio, donde podamos estar en paz pescando en nuestros ríos, en nuestras ciénagas, y que realmente cada autoridad haga su trabajo como lo debe hacer. Muy bien. Pues Juli, Iván, gracias a los dos por vuestro trabajo, por vuestra lucha y sobre todo mucha suerte en el futuro. Os deseo que todo vaya lo mejor posible y desde España, bueno, pues estaremos siempre pendientes de vuestro trabajo allí en Colombia. Juli, Iván, muchísimas gracias a los dos. A usted. Bueno, gracias. Punto de fuga. Javier Bañuelos. Esta semana el organismo de referencia de monitorización de las armas nucleares que hay en el mundo, el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo, ha avisado de que estamos yendo de lleno a un nuevo momento de tensión creciente entre potencias que tienen este tipo de capacidad militar. Antonio Martín, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Javi? Bueno, hay menos armas nucleares, lo cierto que durante los peores años de la Guerra Fría, eso es cierto, pero en cambio, Antonio, cada vez hay más preparadas para ser utilizadas. Esa es la clave, que mientras se mira por un lado al desarme de arsenales de aquellos años de máxima tensión, por el otro las potencias nucleares están montando cada vez más cabezas en misiles o en barcos, así que el resultado final de la ecuación es el de una mayor amenaza, aunque no haya más armas. Las cifras dan miedo, hay más de 12.100 cabezas nucleares contabilizadas y ojo a este dato, que es una aproximación considerando que la información que Corea del Norte, China o Irán ofrecen es escaso o directamente nulo. De ellas casi 4.000 han sido desplegadas ya en misiles o en aviones.
país y la mitad están en estado de alerta operativa. Enseguida vamos a hablar del peligro que suponen algunos países que tienen este armamento, pero hay que tener en cuenta que hay dos que acaparan el 90% de los arsenales. Son Estados Unidos y Rusia. Albert Caramés es el director de la Fundació Per la Pau, colaboradora del instituto que tiene sede en Estocolmo. Tratándose de los dos países con mayor posesión de cabezas nucleares, un 90% del arsenal total, se comprueba cómo la estrategia pasa a ser la disuasión en vez de la distensión y la diplomacia, una tendencia creciente en los últimos años y que nos muestra una enorme preocupación. De hecho, Rusia ha desplegado 36 ojivas más en un año, coincidiendo con sus avances por Ucrania. Sí, porque precisamente, Antonio, las guerras que hay en marcha influyen en esta vuelta a la desconfianza global. Así es, lo que podemos llamar diplomacia nuclear ha dado varios pasos atrás. Tenemos ese despliegue que decimos de Rusia y su retirada también de tratados que aseguraban un freno en la escalada nuclear, y también que Moscú ha llevado a cabo incluso ejercicios con armamento nuclear táctico cerca de la frontera de Ucrania. También influye la guerra de Gaza, por un lado porque uno de los contendientes, que es Israel, es considerado una potencia nuclear, aunque nunca lo haya confirmado, y según estos datos del SIPRI, está de hecho modernizando su arsenal. Y por otro lado, ha congelado también esta guerra los avances, ya de por sí lentos, que se iban dando con Irán, que es el mayor enemigo de Israel en la zona. Bueno, muy interesante, y a todo esto, Antonio, tenemos que sumar también las tensiones en el Pacífico y la fuerza militar creciente también en China. Sí, es un actor que cada vez está adquiriendo mayor importancia y que ha aumentado casi en un centenar sus ojivas nucleares en el último año, en el que se han sucedido las tensiones por sus pretensiones territoriales y sobre todo esas tensiones que rodean a Taiwán. China está desplegando por primera vez en tiempos de paz su arsenal nuclear y a una velocidad más deprisa que ningún otro país. Las proyecciones nos hacen ver cómo a final de esta década China podría tener tantos misiles balísticos como Rusia y Estados Unidos, lo cual hace ver que se está erigiendo claramente como una tercera potencia en materia de seguridad internacional, buscando la alternativa a las ya mencionadas Rusia y Estados Unidos. China, por tanto, no es solo ya un actor indispensable en lo económico, también en lo militar y en su versión nuclear. Al lado, Corea del Norte, que según el SIPRI ha ensamblado ya medio centenar de cabezas nucleares, y ante el temor de tener que hacer frente a ambas y metida en su propia guerra fría con Pakistán, tenemos a India, que amplió también su arsenal el pasado año. Así que de 9 países nucleares, el informe solo subraya que más allá de la modernización de sistemas, no hay más amenaza en los movimientos solo de 2, del Reino Unido y de Francia, aunque este último también lleva tiempo intentando presentarse como la salvaguarda nuclear europea frente a Rusia. Antonio Martín, gracias. Hasta luego. Punto de fuga, con Javier Bañuelos. Dos historias retratan a la perfección el mundo tan cruel en el que vivimos, donde los niños son las víctimas más débiles, víctimas a las que les arrebatan su mayor tesoro, su infancia, niños refugiados como Abdi Fatah, de solo 13 años, desplazado en Somalia. Cuando teníamos dinero, recuerdo que hacíamos 3 comidas al día, desayuno, comida y cena. Pero eso ahora es imposible. Desde que lo perdimos todo, ahora solo podemos comer una vez al día. Es muy duro, paso mucha hambre. No tengo fuerzas ni para ir al colegio, ni para jugar al fútbol. Estoy sin energía. Siempre tengo hambre. A todos mis amigos les pasa lo mismo. Nuestros padres no hacen más que pensar en cómo ayudarnos. O la de Gul, en Afganistán, donde vive así con solo 10 años. Cuando estalló la guerra, la gente lo perdió todo. Nosotros perdimos nuestras tierras, nuestra casa, nuestra tienda. Lo perdimos todo. Nuestra vida antes era buena, pero desde que llegamos aquí, nuestra situación ha ido cada vez a peor. Ahora mismo ni siquiera tenemos suficiente arroz para comer. Mi sueño es recuperar nuestra vida de antes. Bueno, la escasez de fondos que reciben las ONGs les ha llevado a recortar las raciones de ayuda humanitaria, y esos recortes
están acelerando la crisis del hambre, provocando un peligroso aumento de la violencia contra los más pequeños. La voz de alarma la ha dado World Vision en un informe donde se dibuja un panorama muy terrible. Eloisa Molina, ¿qué tal? Bienvenida a Punto de Fuga, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por acogernos. Bueno, Eloisa, en vuestro informe se repite de forma muy persistente la necesidad urgente, ¿no?, de más financiación internacional para la ayuda alimentaria. Te quería preguntar en primer lugar cómo de grave es la situación, qué merma hay actualmente en cuanto a esa financiación. Bueno, la situación es gravísima. Estamos hablando que estamos llegando a puntos de hambruna, puntos de hambre nunca vistos en los últimos, pues desde los 80. Ahora mismo se prevé, más o menos se estima, en 38 millones de personas que están al borde de la inanición. Es decir, que no tienen alimentos y van a morir de hambre en este momento. Mientras pasa esto, estamos viendo como la financiación de esta emergencia, porque al final el hambre es una emergencia, no para de descender, ¿no? Desde la COVID-19 vimos una desviación de los fondos de desarrollo, de programas de alimenticios o de agua que se fueron a otras zonas, a otros puntos, y ahora mismo la financiación cada vez es menor. ¿Qué quiere decir esto? Que las organizaciones humanitarias que ejecutamos esa financiación nos estamos viendo la obligación de elegir si reducimos las raciones, si reducimos las personas que reciben esas raciones, etcétera. Claro, y quería preguntarte, porque no sé hasta qué punto, si esa infrafinanciación, ¿no?, por parte de los estados, de las naciones, no sé si esconde también de alguna forma una cierta desidia, ¿no?, por parte de los países que no aportan lo que se necesita. Bueno, esto sin ningún tipo de duda. Yo siempre cuando empezamos, ¿no?, con la guerra de Ucrania y se hablaba mucho de que había muchos fondos de emergencias o fondos de financiación que se estaban yendo a Ucrania y por tanto dejando de invertirse en otras partes del planeta que lo necesitaban igualmente, yo desde ese momento es como una gran defensa de World Vision, ¿no? No es una cuestión de que no hay dinero, es una cuestión de voluntad política. Claro que hay financiación para ayuda humanitaria, para desarrollo. No sé si la gente tiene el dato en la cabeza, pero el dato que se exige a los estados es dar el 0,7 del PIB de cada estado a desarrollo, y ningún país del mundo ha cubierto, ni siquiera se ha acercado a este 0,7%. Entonces, no es una cuestión de que no hay fondos y de que dentro de lo poco que hay tenemos que elegir entre un estado u otro. No es esa la situación. La situación es que no hay voluntad política de financiar determinadas emergencias, contextos o problemáticas globales, y sin duda el hambre es una de ellas, ¿no? Claro, es una crisis silenciada que llamamos. Y hablando de esa voluntad política, ¿no?, de esos porcentajes, claro, precisamente esta semana conocimos que de los 32 países de la OTAN, ya hay 24 que alcanzan ya ese compromiso, ¿no?, de llegar al menos al 2% del PIB en la inversión en cuanto a defensa. Yo no sé, para una ONG como la vuestra, viendo un poco, ¿no?, que se ha cronificado, ¿no?, esa falta de financiación internacional, ¿cómo veis que sí se está apostando de forma decidida y tan clara para alcanzar ese objetivo del 2% del PIB en defensa, y en cambio ese 0,7% sigue siendo una quimera? Bueno, pues te puedes imaginar, ¿no? Cuando organizaciones, cuando yo trabajo en España, he estado varias veces en contextos frágiles o en contextos de hambruna. Hace poco tuve la oportunidad de trabajar junto a mis compañeros en Kenia. Y cuando les escuchas tener que decir, no, mira, pues a esta familia le he tenido que dar la mitad de las raciones. La mitad de las raciones, estamos hablando que con suerte comen una vez al día y comen judías y arroz todos los días. Es que yo creo que no somos conscientes, ¿no?, de la situación. Entonces, cuando tenemos compañeros que se enfrentan a esto a diario, pues es muy difícil entender que estemos cumpliendo otros objetivos de financiación como el de la defensa. En cualquier caso, la guerra, ¿no?, la lucha de World Vision, de organizaciones como World Vision, es esa, ¿no?, es la de decir, hay fondos, pueden invertir fondos en desarrollo humanitaria, entonces hagámoslo, ¿no? Exijamos a la comunidad internacional, exijamos a la ONU
que exija a sus Estados miembros que cumplan con ese porcentaje. Claro, porque también, pensando en lo que me comentabas ahora mismo en cuanto al recorte, ¿no?, de esas raciones, las secuelas que estáis viendo son terribles, ¿no? Las crisis alimentarias, según recogís en vuestro informe, están provocando, por ejemplo, que haya aumentado de forma alarmante el aumento, por ejemplo, del riesgo al matrimonio infantil, violencia sexual, trabajo infantil, ¿no? Es decir, que las secuelas y lo que provoca ese tipo de recortes de las raciones se refleja en todo esto que estamos comentando. Totalmente de acuerdo. El hambre no es solo, ¿no? El hambre no es solo que los niños menores de 5 años mueran por desnutrición, que eso ocurre, y es así, está ocurriendo, pero el hambre es un monstruo poderosísimo que se está llevando vidas por todas partes. Mira, yo justo que te comentaba, cuando estuve en Kenia tuve la oportunidad de conocer a una niña de 17 años que me comentaba que iba a la tienda a comprarle comida a sus hermanos cuando ya llevaban días sin comer y la situación era insoportable. Iba a la tienda a comprar comida y me comentaba ella, ¿no?, que después de que le diese las bolsas de comida, pues ella se iba a la parte de atrás de la tienda con el dueño para pagarle con su cuerpo. Entonces, esto es el hambre, es importante, que yo entiendo que son historias duras, pero es importante que sepamos que el hambre son niñas que se están viendo, bueno, en Afganistán, en el informe que hemos sacado desde World Vision, un dato que decías tú que te ha alarmado, a mí uno que me ha dejado, por ejemplo, impresionada, el 97% de los niños y las niñas entrevistados en Afganistán vinculan el matrimonio infantil al hambre. Es decir, se están casando para evitar morir de hambre. Es que, claro, la ausencia de oportunidades te hace tomar decisiones drásticas. Entonces, cuando eres una niña de 14, 15 años que no tienes que comer y te vas a morir de hambre y te sale una opción que es que seas entregada a matrimonio y se supone que esa persona va a cuidar de ti y te va a dar de comer, pues es lo que muchos niños y niñas de Afganistán se están viendo obligados a hacer. Afganistán, por ponerte un ejemplo, pero hay, bueno, pues numerosos contextos que lo están viendo, especialmente donde vemos niños y niñas refugiadas, que son los que dependen 100% de la ayuda humanitaria, ¿no?, de esas raciones de alimentos del Programa Mundial de Alimentos, que es la que se está viendo recortado. No, sin duda, en vuestro informe se presenta un panorama completamente desolador. Evidentemente la situación en Gaza, ¿no?, es crítica, pero lo está bien, por ejemplo, en otros rincones, ¿no?, del planeta de los que quizás no se habla tanto. Tú mencionas también ahora mismo el de Afganistán, pero por ejemplo también hay una situación especialmente dura, ¿no?, en el asentamiento de refugiados de Bidi Bidi en Uganda, ¿no? Efectivamente, Bidi Bidi, que es el campamento de refugiados más grande del mundo, la situación es similar. ¿Por qué? Por lo que comentábamos antes, dependen 100% de la ayuda humanitaria. Es el Programa Mundial de Alimentos precisamente el que se está viendo obligado a reducir esas raciones de alimentos, ¿no? Entonces, el Programa Mundial de Alimentos, si antes tenía, por poner un ejemplo, 100.000 euros para invertir en comida, para entregar en Bidi Bidi, los precios de alimentos se han triplicado en países como Uganda, ya tienen mucha menos cantidad que poder comprar. Esto lo tienen que repartir entre los que hay, entonces, pues claro, los contextos que dependen 100% de ayuda humanitaria del Programa Mundial de Alimentos son los que más lo están viviendo, como puede ser, como comentabas tú, Bidi Bidi. Efectivamente, en el caso de Gaza es un contexto distinto porque es un contexto en guerra a día de hoy y la ayuda humanitaria ni siquiera entra, ¿no? O sea, claro, ni siquiera estamos pudiendo ejecutar estos programas del Programa Mundial de Alimentos de entregar ayuda. Por eso también desde organizaciones como World Vision es lo que decimos, no somos conscientes de la escalada del nivel de emergencia alimentaria que hay en Gaza, ya dejando atrás el contexto bélico. El hambre, ¿no?, que podemos encontrarnos, las cifras, la situación de hambre que podemos encontrarnos cuando las organizaciones podamos entrar y ponernos a trabajar como hacemos en otros contextos. Desde luego. Pues Eloisa Molina, como siempre, gracias por estar con nosotros, gracias por este trabajo, este informe que pone sobre la mesa un tema muy delicado y muy sensible, pero que conviene bien tenerlo muy presente, ¿no?, cómo los recortes de la financiación internacional afectan directamente a las raciones que ONGs como la vuestra, como World Vision, tienen que repartir a quienes más lo necesitan. De verdad, gracias por estar con nosotros y seguiremos siempre muy pendientes de todo lo que hacéis. Un abrazo muy grande. Muchas gracias a vosotros por el espacio, de darnos voz. Gracias. Mundo Express. Esta semana en la que hemos celebrado el Día Mundial del Refugiado, queremos reconocer también
el drama que viven cada año cientos de periodistas que se ven obligados a huir de la muerte. Reporteros Sin Fronteras ha detectado un preocupante aumento del número de periodistas que se ven forzados a exiliarse debido a amenazas, detenciones y ataques. Solo en 2023 esta organización apoyó económicamente a 460 periodistas de 62 países, entre ellos Afganistán, Rusia, Birmania, Palestina, Irán y Sudán, donde la represión es alarmante. Periodistas como Patricia Orozco, una exiliada apátrida que abandonó Nicaragua en 2022, Luciana Pecker, que ha tenido que dejar Argentina desde la llegada de Milei, o Khadija Hamid, que huyó de su país natal, Afganistán, por culpa de la llegada de los talibanes. Obligada por la represión, por la persecución de la dictadura Ortega Murillo. No ha sido mi voluntad, nunca pensé vivir en el exilio. Es difícil vivir en el exilio. La situación de las periodistas en el exilio es gravísima. Pasamos de ser periodistas conocidas pero atacadas a estar solas, desprotegidas y desamparadas. He perdido algo y empiezo a buscar qué es esto que estoy buscando. Y digo, sí, ese es mi país. Fui bastante perseguida por el ejército y por la fiscalía en particular, y por eso Reporteros Sin Fronteras tuvo que sacarme no una, sino 2 veces de mi país, por lo cual estoy muy agradecida. También puedo decir que me salvaron la vida, ¿no? Irán es uno de esos países señalados en el mapa por la represión. El último ejemplo es la nueva condena que ha recibido la Premio Nobel de la Paz, Narges Mohammadi, que ha recibido su 6ª condena por propaganda contra el sistema. Eso dice el régimen. La realidad es que hizo un alegato en contra de la imposición del velo islámico. Nuestra compañera Sonsoles Martín ha hablado con su marido. Ha sido condenada por difundir propaganda contra el gobierno iraní, llamar al boicot de las próximas elecciones parlamentarias, criticar la imposición del velo y por sus comunicaciones con el Parlamento sueco y noruego. También se ha visto perjudicada por apoyar las palabras de Dina Kalibaf, estudiante arrestada por oponerse al uso del hijab. La sentencia emitida por el Tribunal de Teherán la ha comunicado su abogado Mostafa Nil a través de las redes sociales. En los últimos 3 años, Narges ha estado sometida a 6 juicios en tribunales penales, resultando en una sentencia acumulativa de 13 años y 3 meses de prisión, 154 latigazos, 4 meses de limpieza de calles y condena al exilio. Su marido, Tahir Rahmani, contaba al ASER cómo es su situación en la cárcel. Y no es solo que te aíslen en una celda, te quitan todo. No tienes nada, no hay visitas. Es una técnica para que confieses por esos cargos que te imputan, aunque, como he dicho, pueda suponer tu ejecución. Mohammadi, de 52 años, recibió el Premio Nobel de la Paz en 2023 por su lucha contra la opresión y reclamo por la mejora en los derechos y libertad de las mujeres iraníes. Finlandia va a aprobar las devoluciones en caliente en la frontera de Rusia. El Comité Constitucional ha avalado una ley que propone el gobierno de coalición de extrema derecha que permitirá en la práctica a los guardias fronterizos de la zona oriental devolver a los migrantes sin miramientos ni seguridad procesal alguna. La oposición, juristas y activistas denuncian que atenta contra la legalidad internacional en materia de asilo. Javier Ruiz Martínez. El aval de este comité pone la ley en camino de la previsible aprobación parlamentaria a pesar de las críticas de la izquierda, los verdes, juristas y activistas del país escandinavo, que temen que choque de frente con las leyes internacionales sobre migración y asilo. Y es que en la práctica permitirá a los guardias fronterizos de la línea de más de 1.300 kilómetros que divide Rusia de Finlandia devolver a los inmigrantes sin mayor miramiento, aunque sí que el comité espera que se establezca un sistema de apelación. Al presentar sus conclusiones, los expertos han justificado que la medida sería temporal, limitada a un determinado ámbito geográfico y que reforzará la seguridad nacional. El gobierno conservador de Finlandia acusa a Rusia desde hace meses de no controlar el flujo migratorio en la frontera para aumentar la presión sobre Helsinki después de que este país haya entrado en la OTAN. Entre tanto, Naciones Unidas acusa a Israel de posibles crímenes contra la humanidad después de analizar media docena de bombardeos perpetrados entre octubre y diciembre
del año pasado. Constata un alto número de víctimas civiles y la destrucción de objetos no militares. Antonio Martín. Se fija en concreto en una serie de bombardeos contra edificios residenciales, campos de refugiados, una escuela y un mercado. En el conjunto de esos ataques, Israel asesinó a más de 200 personas y la ONU concluye que utilizaron bombas sin reparar en si mataban a civiles o a combatientes. Y este portavoz de la ONU confirma que al menos en 5 de esos ataques no hubo aviso previo por parte del ejército hebreo. En Estados Unidos, Joe Biden va a regularizar a 500.000 de inmigrantes que están viviendo allí sin ningún estatus legal, un gesto muy criticado por los republicanos que acusan a Biden de electoralismo. Lo cierto es que hace solo unos días el propio Biden endureció las condiciones para pedir asilo en la frontera con México, pero ahora, lo dicho, el presidente norteamericano hace un guiño a la población latina. Corresponsal en Washington, Sara Canal. Sí, afectará a más de 50.000 menores de 21 años y a más de 500.000 de maridos y esposas de ciudadanos estadounidenses que llevan 10 años viviendo en Estados Unidos ilegalmente y que hasta ahora, si querían solicitar un permiso de trabajo, una green card, se arriesgaban a ser deportados. Con esta orden ejecutiva se les garantizará una vía para legalizar su situación y a su vez el presidente Biden gana puntos entre el electorado progresista 2 semanas después de anunciar una orden ejecutiva para intensificar la política fronteriza y que le ha acarreado duras críticas. Me niego a pensar que hacer la frontera más segura implique dejar de ser americanos, proclamaba mientras anunciaba la medida. Lo cierto, sin embargo, es que Biden hace equilibrios ante una de las cuestiones que más apoyo le genera a Donald Trump y lo hace a una semana del primer debate presidencial y con la mirada puesta en estados clave con gran presencia de voto latino como Nevada, Arizona o Georgia. En Argentina, miles de personas han salido a las calles de nuevo en solidaridad con los detenidos en las protestas de hace una semana, cuando el Congreso de Milei logró aprobar la ley motosierra del presidente ultra. Buenos Aires, Berta Reventos. El gobierno de Javier Milei calificó de intento de golpe de Estado la manifestación que la semana pasada acabó con 33 personas detenidas, de las cuales 16 pasaron a prisiones comunes sin pruebas de haber cometido los delitos de terrorismo y sedición de los que eran acusadas. Miles de argentinos han alzado la voz este martes en solidaridad con los presos por el derecho a la protesta y contra la política del miedo que, dicen, pretende imponer este gobierno. Un límite inaceptable. Están encarcelando gente por protestar. Un estado de terror, o sea, no es algo democrático, por eso estamos acá. Yo tenía miedo, vine con miedo. Nunca antes había tenido miedo de venir a una marcha. Más que nunca hay que mantenerse movilizados, si no nos van a pasar por encima. Horas después de la concentración se ha anunciado la excarcelación de 11 de los 16 detenidos. Los 27 países miembros de la Unión Europea han aprobado esta semana la Ley de Restauración de la Naturaleza, una ley de biodiversidad europea que establece que de aquí a 2050 tendrán que restaurarse el 90% de los hábitats naturales dañados. La norma lleva meses estancada y hay objetivos que son casi inmediatos. Javier Gregorí. Todos los países de la Unión Europea tienen ya la obligación de restaurar el 20% de sus espacios naturales degradados antes del año 2030. En el caso español, la nueva Ley Europea de Restauración Natural afectará, por ejemplo, a zonas emblemáticas como el Parque Nacional de Doñana o Daimiel, que están sufriendo ahora una sequía histórica, o el Mar Menor. Por esas razones, la vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, mostraba así en Bruselas su satisfacción por la aprobación final de esta norma. Creo que es una muy buena noticia para todos los europeos, pero para la biodiversidad en su conjunto también a nivel mundial. Al final, el voto positivo hoy de Austria ha decantado la votación de los países que, como España, han apoyado la puesta en marcha de esta nueva ley europea que también obligará a recuperar todos los espacios naturales, pero aquí el plazo se extiende hasta el año 2050. Pues ya hemos agotado nuestra hora de programa. Esto ha sido por esta semana. Nos despedimos, pero nos quedamos trabajando ya
en nuevas historias para el próximo programa. Entre tanto, ya sabéis que nos tenéis en cadenaser.com, en Facebook, en Twitter también, somos @puntodefuga y por supuesto en Ser Podcast, donde tenéis todos los capítulos de Punto de Fuga para escuchar y compartirlos con quien queráis. Ha sido un placer. Hasta el sábado que viene. Adiós. Suscríbete a Punto de Fuga. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser los sábados a las 5 de la mañana. Cadena Ser. La radio.